Hola hermanos, el día de hoy, 11 de octubre del 2019, viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos una memoria muy linda, la del Papa Bueno, San Juan XXIII. Ay, vamos, ¿qué podríamos decir de San Juan XXIII? Por Dios, tanto que le debemos. Nacido en Sotoilmonte, en Bérgamo, en 1881, específicamente un 25 de noviembre de 1881. Miren, su carrera es... Por él se puso Juan, de hecho, como Papa decía, en recuerdo de su párroco que se llamaba Juan, que fue el que le educó y le llenó de este corazón y de este amor por la paz. Por eso uno de sus documentos más hermosos va a ser la Pacem in Terris, la paz sobre la tierra. Y bueno, fue un tío suyo el que le ayudó a estudiar, porque en aquel entonces tengan presente que había que aportar mucho en los seminarios para poder ser formado como sacerdote. Vamos rápido, no, fíjense, desempeñó cargos en Bulgaria como delegado apostólico, luego en Turquía y en Grecia, prácticamente la primera parte de la Segunda Guerra Mundial hasta 1943. En 1944, cuando ya los aliados han recuperado Francia, a él se le envía como nuncio apostólico a Francia. Imagínense la tarea que tuvo delante de esto. Luego será nombrado por el Papa Pío XII en 1953 como cardenal y lo envía a Venecia. Y ahí estará como patriarca hasta cuando en octubre, un día como hoy, por eso fíjense el 11 de octubre, de hecho el inicio del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1963, pues él en octubre de 1958 fue electo papa. Ay, el papel del Papa Bueno. Fue el primero, fíjense, de los papas después, lógicamente, de la caída de Roma en manos de Garibaldi en 1870, fue el primer papa en viajar. Y se subió a un tren para ir hasta Loreto, para ir hasta Asís. En aquel entonces ya luego vendrá Pablo VI, que será el que viajará en avión. Pero fíjense, lo lindo de este papa, sus documentos, la Mater et Magistra, la Pacem in Terris y sobre todo la gran obra que nos regaló, el Concilio Vaticano II. Fue una intuición de él. Lo va a llevar adelante, lo va a terminar el Papa San Pablo VI, pero la intuición es de Juan XXIII. Va a morir en junio, un 3 de junio de 1963, pero ya había dejado pues esta raíz tan hermosa que va a ser el Concilio Vaticano II, que arrancó en 1962, perdón, pero él muere en 1963 antes de que iniciase la segunda sesión. Fue beatificado en el año 2000, yo recuerdo haber estado ahí en esa beatificación en la Plaza de Roma. Por eso alguno de ustedes dirá, padre, pero los que ven la publicación, normalmente usted pone una imagen del santo del día. Bueno, se la voy a enseñar de otra manera. Resulta ser que en mi cruz siempre tengo una imagencita de San Juan XXIII, una medalla que por un lado es San Juan Pablo II y por el otro lado es San Juan XXIII. Vean ustedes, fue canonizado por el Papa Francisco en el año 2014. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, porque ya sin duda yo me puedo pasar aquí un buen rato hablándoles de San Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli. Ay, es una figura hermosa. Miren, tenía un sentido del humor el Papa, una cosa, yo siempre me acuerdo de aquello cuando le preguntó un periodista, Santo Padre, ¿cuántos trabajan en el Vaticano? Y el Papa dijo, bueno, yo espero que al menos la mitad. O sea, ¿cuántos trabajan? Quería saber el número de los trabajadores, pero el Papa le salió con una de esas suyas, esa barceleta, como se dice en italiano. Hoy comenzamos a leer el profeta Joel, capítulo 1. Hagan penitencia y lloren, sacerdotes, giman, ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sin sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor nuestro Dios y clamen al Señor, ay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como él, ni habrá otro igual a él por muchas generaciones. El día del Señor. Pero el llamado es a la conversión. Hagan penitencia. Y comenzando por nosotros, los sacerdotes, que tenemos que dar el ejemplo. Claro que sí, miren, viendo la situación de nuestro mundo, lo doloroso, lo grave que vivimos, la crisis desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Los políticos, Dios mío, como diría un amigo mío, qué raza más especial. Pero es cierto. O sea, realmente es una situación dolorosa por donde ustedes lo quieran ver. Por donde ustedes lo quieran ver. La ética se ha perdido en la política. Y entonces, claro, llamado a la conversión, porque vendrá el Señor y el día del Señor está
¡Ay de nosotros aquel día! Bueno, el día puede ser hoy, ¿no? El día puede ser hoy, no el de la venida del Señor, el día en el que el Señor nos reclame. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con lo que puse en tus manos? Bueno, y hablando de eso, capítulo 11 del Evangelio de Lucas, que es el Evangelio del día de hoy. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, les pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar lo encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Bueno, vamos, es una imagen muy linda. Lo dividido, la división, la caída casa por casa es satánica. Es obra de Satanás. Claro que sí. Y eso es lo que precisamente sufrimos tanto, ¿no? Las divisiones, esas luchas internas que vivimos en nuestros países, que se viven a veces hasta dentro de la iglesia y se va derrumbando casa por casa. Lo digo en mi país. La situación política ha generado tanto dolor. Se pelean al interno de la familia, dejan de hablarse porque este es de este partido y este piensa diferente. Por Dios, hombre, ¿cómo va a ser más importante un partido político? ¿Cómo va a ser más importante una ideología? ¿Cómo va a ser más importante un líder o una lideresa? Nada de eso es importante en función de lo que realmente cuenta. Por eso, cuidado, no vayan a meterse 7 demonios. No vaya a querer regresar este demonio de la división cada vez con mayor fuerza. Lo nuestro es expulsar el mal haciendo el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Pienso en San Juan 23. Hablando de eso el día de hoy, fíjense, no vamos a hacer una oración, sino que les voy a leer y les voy a compartir lo que el Papa San Juan 23 sugería desde muy joven. Escribió 10 propósitos, a ver si los hacemos también nosotros. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de 2 calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar lo que es bello y de creer en la bondad. ¿Les puedo decir amén? Creo que sí, ¿no? Casi se vuelve una oración. Que el Señor me lo bendiga a todos.